Recuerden que al principio de mi monólogo, que también se tomó parte del otro segmento, estaba yo hablando de los Estados Unidos como una sociedad parcialmente libre. Parte de esa parcialidad, no somos libres completamente, en parte, en gran parte, porque impera en los Estados Unidos el régimen woke, la cultura woke. ¿Y qué pasa con la cultura woke? Bueno, pues que la cultura woke no es más que ese sueño de los bolcheviques de llevar el comunismo a los Estados Unidos. Resulta que huyendo de la Alemania nazi, el exilio de la escuela de Frankfurt en los Estados Unidos permitió a los marxistas alemanes acceder a las principales instituciones educativas y culturales americanas. Ahí comenzó todo, por allá por la década de los años 30, con esta gente que vino de la escuela de Frankfurt en Alemania, con ideas ya socialistas, comenzaron a copar las instituciones. Eso es lo que tenemos en la actualidad. Y bueno, pues las redes sociales que primero comenzaron a erigirse como las plataformas en las cuales todos nos expresamos como en una especie de monopolio y ahora controlan el discurso. ¿Dónde podemos expresarnos? Es difícil también, porque repito, es casi un monopolio o un monopolio total, porque están todas en conspiración, ¿verdad? Twitter, Facebook, Instagram, todas estas compañías y otras compañías que no son de las redes sociales que también aplican la cultura woke. El otro día leí un artículo que hablaba de que Southwest, la aerolínea, algunos empleados decían que estaba poniendo en peligro la seguridad. ¿Por qué? Porque no estaba contratando a personas que estaban totalmente preparadas. Porque ya no importan tanto los méritos, sino que usted sea de una minoría. Si usted es de una minoría, usted va a tener preferencia dentro de este tipo de compañías. Así tenemos a Coca-Cola también, por ejemplo. O sea, son grandes compañías que ellos dicen, vamos a aplicar esto para quedar bien, porque es el buenismo. Y al final tenemos el poder, tenemos los recursos, ¿quién se opone a nosotros? Así están las cosas en los Estados Unidos. Y con esto de las plataformas, yo sostengo que a Facebook, a Google, con esto de YouTube, a Twitter, esto hay que regularlo. Por supuesto que hay que regularlo. En tiempos de la administración Trump, el que era el CEO de Twitter, Jack Dorsey, Mark Zuckerberg, toda esa gente fue para allá, el de Google también, fueron para allá, declararon, pero ya cambio de administración, olvídate de eso. Porque obviamente a la administración de turno le conviene la censura. Por supuesto, eso ya está pensado. Tengo aquí en la línea telefónica a Julio Schilling. Julio, bienvenido, ¿cómo estás? Encantado, Jorge, de estar contigo en esta tarde. Julio, hay un tema que yo más o menos lo comenté en el monólogo al principio del programa, y es el tema de las primarias en Wyoming. Yo dije que era como un símbolo de lo que pudiera esperarse en otras primarias. Ojo, no estamos hablando aquí de republicano contra demócrata, sino de republicano contra republicano. Resulta que en Wyoming hoy se decide el futuro de Liz Cheney. Liz Cheney, hija del ex vicepresidente Dick Cheney, una mujer que ahora está formando parte de ese comité creado a imagen y semejanza de Nancy Pelosi para evitar que Trump sea el candidato. Bueno, ¿qué piensas tú de la posición, del simbolismo y de la posición de Liz Cheney? Pero mantente ahí porque me ha sorprendido la pausa comercial. Después de la pausa seguimos hablando, ¿te parece? Me parece perfecto. Excelente. Me acompaña Julio Schilling. Julio, ¿cómo tú ves estas primarias del Partido Republicano en Wyoming con Liz Cheney, que se enfrenta también a una candidata republicana apoyada en este caso por el presidente Donald Trump? Se trata de Harriet Eichmann. ¿Cómo tú ves la situación de Cheney? ¿Cómo no? Mira, antes
de contestar, solamente quería referirme a un punto de la parte de tu entrada que no pude escuchar todo, pero en cuanto a la necesidad de regular las empresas oligárquicas, de los medios sociales, y realmente es necesario. Hay que regularlas igual que se regula las compañías de teléfono, las aerolíneas, el modo de las empresas de electricidad. Tiene que haber, o sea, no se puede discriminar por su visión política. Yo creo que eso no podemos permanecer una república constitucional si no hay una fuente de libertad de expresión y medios medianamente objetivos. Entonces, yo creo que eso fue uno de los errores del presidente Trump, de realmente no regular, que es la única forma, porque el decir, bueno, se amplía el mercado y se abre más, no, porque las personas, o sea, ya el poder que tiene Twitter, que tiene Facebook, que tiene YouTube, no es fácil alcanzar. Entonces, la razón no está, o sea, la idea no está simplemente en tratar de buscar medios alternos, sino Sí. la libre expresión, tal como fueron ellos validados como dominios públicos, pues tienen que volver a esa raíz, o de lo contrario, quiere decir que no pueden discriminar entonces. Así que concuerdo con tu análisis plenamente. Mira, Jorge, los republicanos, el Partido Republicano tiene un problema, igual que tiene un problema el Partido Demócrata, de una gran división. En el caso del Partido Demócrata, pues ya la hegemonía de Obama, de que estén en manos de la izquierda radical, ya eso se ha logrado, y los moderados, si es que existen, básicamente son relevantes. O sea, los republicanos tienen también un problema, y eso es que tenemos los republicanos que representan una oposición leal a lo que hemos estado viendo a través de los años, o sea, un curso del cual el Partido Demócrata hoy, pues se ha hecho titular, y en otras palabras, la discrepancia es mínima entre ese sector del Partido Republicano, que podemos incluir a Liz Cheney. Sin embargo, hay otro partido republicano que realmente representa la esencia del conservadurismo, con una visión que realmente busca preservar la libertad y la esencia del modelo de la excepcionalidad norteamericana. Y la mayoría de los republicanos, y la gran ironía de esto es que podemos decir, en gran medida hay un sector poderoso de la jerarquía del Partido Republicano que piensa como la minoría de los votantes, porque la mayoría de los votantes republicanos sí abrazan, no quiero decir trumpismo, para no caer como si esto se trata mucho más de Trump. Sí, es cierto. Y prueba de eso es Ron DeSantis, y prueba de eso es el legado y la transformación que ha tenido el partido, similar a lo que tuvo cuando Ronald Reagan impactó el Partido Republicano. Y de eso se trata. Y evidencia de eso es que los candidatos que Trump apoya, no es porque Trump tiene la vara mágica y los toca y dice, aquí están, ya. No, sino es por lo que Trump representa. O sea, los ideales, que gusta lo que no le guste, sí tiene un trasfondo que choca diametralmente con esta ola de la izquierda radical que busca transformar a los Estados Unidos. Ahí usted tiene razón. Usted habló de el error del presidente Trump al no de una vez y por todas regular estas plataformas de las redes sociales. Yo creo que porque no pudo. Comenzó a hacerse todo el proceso de las audiencias en el Congreso. Recuerde que cada cosa que hacía Trump, cada medida que tomaba era analizada al detalle. Hubo un debate sobre si la Internet tiene o no que regularse. Después pasamos al debate sobre si las redes sociales tienen o no que regularse. Estaban en proceso de asistir a sesiones en el Congreso los tres presidentes ejecutivos de estas compañías, de Google, de Twitter y de Meta,
que en este caso es Facebook y todas esas empresas que representa, pero el proceso no fructificó. Yo creo que Trump no reguló esto tal vez porque no pudo hacerlo, más que porque no quiso hacerlo, sino porque me parece que no pudo. Y en cuanto a otro señalamiento que yo le haría al presidente Trump, también me parece en parte porque no pudo, en parte porque era demasiado trabajo y también tal vez por mala asesoría, es quitar a los miles de empleados que ya venían a nivel federal de la época de Obama a todos los niveles, que hubiese sido un trabajo muy engorroso quitarlos a todos. Algunos de ellos no tenían por qué haber sido partidistas, pero cuando llegó Trump se quitaron la máscara. Y hay algunos que son los más visibles. Yo pusiera, por ejemplo, a James Comey. Yo hubiera quitado a James Comey, pero ya. O sea, por lo que era James Comey y así a otros funcionarios. Me parece que aquí también hubo mala asesoría al presidente Trump y por eso él permitió que esa gente llegara. Amén de que yo una vez escuché que estamos hablando de miles de empleados a nivel federal. ¿Qué piensa usted? Correcto. Mira, hay dos cosas que hay que señalar. Primero, la razón por la cual, y es cierto que tuvieron audiencias con respecto a todo este tipo de cuestionamiento que, dicho sea de paso, se cometieron infracciones en mi apreciación, por ejemplo, de las donaciones, ya no solo va de la censura abierta que hubo hasta cierto, o sea, hacia Trump y el ocultar información, como fue en el caso de Hunter Biden, las noticias, de realmente bloquear información, es negarle el derecho a la información al votante norteamericano, o sea, es manipular elecciones, sino el dinero privado que entró de Mark Zuckerberg en distritos demócratas para facilitar el sacar más votos en distritos cruciales para las elecciones. 400 millones de dólares, Julio. No son ni uno, ni dos, ni tres. 400 millones. Y la razón por la cual hay límites, hay leyes federales que establecen límites en cuanto a las donaciones y poner dinero en las elecciones, es precisamente para no favorecer a algunos candidatos sobre otros. En este caso, él se lo daba incluso a órganos estatales que el hecho de que están en distritos demócratas, predominantemente demócratas, pues facilitaba a los demócratas porque el dinero en pocas escasas fue a distritos republicanos. O sea que en parte también las donaciones de estas empresas a candidatos republicanos. O sea que el sistema tiene el defecto, el sistema de elección, el sistema político de los Estados Unidos, en mi apreciación, tiene el defecto de que el dinero, y eso lo usan incluso las empresas del Big Tech, en efecto comprar votos tanto de demócratas como de republicanos, y de hecho hay muchos republicanos que, a pesar de la defensa de Trump en ciertos puntos en cuanto a esto, no le siguen la corriente y se ponen a citar falsamente que no, que deja que el mercado lo resuelva. Pero cuando vas a ver quiénes les donan a sus campañas, les dona Google, les dona Facebook, les dona Twitter, o sea que reciben dinero enormemente de estas empresas. Pero esto es una cuestión que sin duda el Estado profundo, y cuando hablamos de Estado profundo, no es como estamos hablando aquí el Leviatán de Thomas Hobbes o un invento. No, el Estado profundo es ese cuerpo burocrático que existe en el gobierno federal de los Estados Unidos. Entonces, es realmente personas que no están electos, pero tienen la función de administrar las leyes que el presidente o el Congreso dicte. Pero como son los responsables de precisamente ejecutar esas leyes, pues pueden simplemente tomar su paso, pueden bloquear esa agenda si quieren, porque tienen esa capacitación. Y de hecho, el presidente Trump intentó en parte desmantelar, pero como tú haces referencia a eso, me parece muy bien que por el volumen
de personas, por un lado, y por otro, yo pienso que Trump no subestimó la oposición tremenda que iba a tener, porque la realidad es que la guerra se la declararon cuando era candidato, pero persistió desde las teorías de conspiración de que se robó las elecciones, porque muchos de esos que ahora están acusando y que después acusaron a los republicanos y los que han apoyado y apoyan a Trump de ser teóricos de la conspiración, ellos fueron. Stacey Abrams todavía dice que le robaron las elecciones a ella. Todavía lo está diciendo. Paul Krugman, un escritor, un economista que es columnista en el New York Times, el día después de las elecciones, dijo que Trump se robó las elecciones, que las elecciones estuvieron amañadas. O sea, y podemos hacer un análisis histórico de cuando Bush y Gore, pues también los demócratas, de hecho, boicotearon la toma de posesión de Bush, una tercera parte de los congresistas, porque dijeron que Bush se robó las elecciones. O sea, estamos viendo que esto, tristemente, igual que estamos viendo la aplicación desigual de la ley, estamos viendo una racionalización totalmente desigual por la misma cuestión, que un lado que perdió, pues presenta un argumento y quiere invalidar lo que ocurrió, y sin embargo, no, cuando ellos lo dicen es una narrativa aceptada, es libre expresión, pero cuando lo dice el republicano o el conservador, no, esto es conspiración, eso no solo hay que criminalizarlo, y eso es lo que estamos hablando. Y el intento en el caso de Liz Cheney está pidiéndole a los demócratas que se cambien de partido para que le ayuden a ganar. O sea, es algo desesperado. Y realmente es triste ver a su padre, que tiene una hoja larga de servicio a los Estados Unidos, prestarse en esta mezquindad por determinados odios y recelos que le tienen a Donald Trump, cuando en realidad la posición de Trump en muchos aspectos es una que él ha defendido a través de su carrera en diferentes aspectos. Es que Dick Cheney también forma parte del establishment. Eso no lo podemos olvidar, Julio. Correcto. Sin duda. Es que eso es parte de esta división que estamos viendo, que está el Partido Republicano cómplice o oposición leal, para darle un término más mejor, o el Partido Republicano que realmente quiere luchar por los Estados Unidos tal cual ha sido a través de su historia, de preservar su esencia y de combatir esta ola de llevar los Estados Unidos al socialismo, que es un hecho. O sea, aquí no estamos hablando de socialdemocracia, aquí no estamos hablando de Truman, aquí no estamos hablando simplemente que aquí la disputa no está entre si queremos tener un Estado benefactor, o sea, que el Estado pues provee ciertos servicios y subimos los impuestos y el debate es ese. No. Aquí lo que está en juego es una transformación sistémica, es lo que están pidiendo, lo que están promoviendo, la sexualización en las escuelas, promoviendo la teoría crítica de la raza, que es directamente a ambos, la ideología de género, la ideología crítica queer y la ideología crítica de la raza son espacios que surgen, variaciones que salen del marxismo cultural, directamente de la teoría crítica del Colegio de Frankfurt. O sea, en esto no hay discusión. Entonces, pues, los Estados Unidos tiene y debe de defenderse, y eso es lo que está haciendo la posición conservadora de Donald Trump, guste lo que no le guste. Y sí hay algunos demócratas que probablemente coinciden. De hecho, hemos visto personas que, hasta Bill Maher, por ejemplo, que ha sido un crítico de los republicanos históricos, sin embargo, ha criticado enormemente lo que ha ocurrido en Mar-a-Lago. Sí, es cierto. O sea, y la noción en general de la cultura de la cancelación
que aquí decimos cultura de cancelación, pero lo que estamos diciendo es, en términos ya filosóficos, lo que Herbert Marcuse, el marxista perteneciente al Colegio de Frankfurt, llamó la tolerancia represiva. O sea, que es negarle los derechos de expresión y literalmente movimiento a opositores dentro de lo que tú estás planteando. O sea, que aboga por la censura, criminalizando ese tipo de acción. Entonces, eso es lo que estamos viendo en estos momentos. Y cuando hablamos de las empresas, ¿no, verdad? Y vemos cómo las dos empresas de fondos de inversión más grandes de los Estados Unidos, BlackRock y Vanguard, directamente imponen una agenda ideológica, condicionando el acceso a capital por vía de la agenda que ellos están promoviendo. Es altamente peligroso esta tendencia. O sea, y yo creo que en ese terreno también, igual que lo vemos en el Big Tech, lo tenemos que ver en el sector económico, porque en efecto, Jorge, estamos viendo cómo se puede nacionalizar la economía sin tomar posesión el Estado de los medios de producción, sino lo hace por vía de las fuentes principales de acceso a capital como BlackRock y como Vanguard, y les exige una agenda ideológica que si no la siguen, no le das plata. Entonces, es una forma de controlar mercados y, en efecto, controlar sectores poderosos de la economía, y logras lo mismo que querían, lo que han querido los marxistas, es controlar la economía, los medios de producción de esa forma. Pues esto es una manera de también hacerlo, al punto, como tú bien señalaste, que algunas aerolíneas, con tal de precisamente mantenerse rehén a toda esta religión política que es el marxismo cultural, pues consiguen pilotos no en base de su capacidad para volar, sino en base del color de su piel. O de si pertenece a una minoría o cualquier tema de esos. Incluso se han quejado empleados de discriminación en contra de conservadores en estas compañías. Es tremendo lo que está pasando. Como información, les adelanto, queridos oyentes, que el presidente Biden en el día de hoy ya firmó, ya es ley de la nación, esta ley de reducción de la inflación que va a utilizar 739 billones de dólares. Algunos dicen que al revés, la ley va a aumentar la inflación. Esta ley viene siendo como una versión de lo que los demócratas quisieron pasar como el Build Back Better. O sea, tiene los puntos en materia climática, en materia tributaria de los demócratas. A mí que alguien me explique cómo es posible que dando subvenciones y atendiendo al cambio climático vamos a reducir la inflación. Para mí eso no tiene ningún sentido, pero parece que Nancy Pelosi, Biden y compañía sí le ven sentido a esto. Y bueno, pues es dinero que se va a gastar de más, no va a resolver la inflación y pues así andamos. Eso pasó en el día de hoy. Julio, muchísimas gracias por haberme acompañado en este espacio. Cómo no, un placer siempre, Jorge. Siempre, el placer es nuestro. Amigos, conversé con Julio Schilling, autor, politólogo, analista. Son las 5:35.